para lo que sirve la ESI es para dar información, recursos, hablar del consentimiento, que les permita decidir un poco más conscientemente cuándo tener relaciones, cuándo no tener relaciones, cómo cuidarme, elegir cómo cuidarme, ver a dónde voy a buscar ese método anticonceptivo, con quién hablo sobre esto. Pero bueno, la sexualidad sucede igual. Porque quizá no hay tanta objeción a que le hablen de tal momento histórico o cual otro, o de economía o de biología. No quiero que a mi hijo le hablen de biología desde la perspectiva de eso mucho. No quiero que nadie le enseñe álgebra a mis hijos. No, por favor. Teorema de Pitágoras yo no, porque yo no estoy de acuerdo con los pitagóricos. Esto es After Macho, un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez y Luis Ábalos. Y vamos a compartir un momento After Macho. Lo que pasa es que cada vez son peores las noticias. Son muy alarmantes algunas, ¿no? Sí, hay como mucho revuelo. Y genera mucha confusión en mucha gente, ¿no? Sí, como veo ahí, como el contenido no se termina de entender. Muy contradictorio y luego entonces, claro, esto... Pero aclaremos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la ESI. O sea, la educación sexual integral. Educación sexual integral, Ley Nacional 26.150, año 2006. Se habla mucho, se publica mucho, se comenta mucho, pero ¿qué es la ESI, Ceci? Bueno, lo hablamos un poquito en otros capítulos, pero la Ley de Educación Sexual Integral busca que se dé educación sexual de una forma integral, que esto implica tener un concepto de sexualidad integral, quiere decir que no solo tiene que ver con una práctica sexual, sino que la sexualidad forma parte de nuestra vida en todas las etapas de nuestra vida, desde el momento en el que nacemos, y es mucho más amplio que simplemente la genitalidad o la práctica sexual, sino que tiene que ver con, bueno, mi identidad, quién soy, cómo me siento, los vínculos que tenemos entre las personas, incluso la forma en la que nos vinculamos. Entonces ahí abre un poco el espectro a lo que es la integralidad, ¿no? Y lo que dice la ley es que se tiene que hablar de educación sexual integral en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el universitario, de forma transversal a las materias, ¿sí? En todos los colegios públicos y privados. O sea que no sería como un cursito, un tallercito, sí, sino un contenido que, como dijiste, es transversal, o sea que se da desde distintos lugares y en distintos niveles. Exactamente. Es un poco difícil, o por lo menos fue difícil al principio en la implementación, todavía sigue siendo un poco complejo esto, porque pensá que cuando sale la ley, muchos docentes y muchas docentes empezaron a decir como, bueno, yo no tuve educación sexual integral, ¿qué voy a hablar, no? Entonces, hoy en día las formaciones docentes tienen de forma obligatoria una materia de ESI como para empezar a hablar sobre esto y pensar en esas herramientas, pero la realidad es que, por lo menos yo siendo especialista en ESI y dando seminarios sobre esto, creo que lo principal es trabajar con uno y con una misma, ¿no? Y por supuesto informarse, saber qué contenidos van para qué nivel, de qué forma se puede... Hay un montón de herramientas en ese sentido, pero sobre todo trabajar con uno y con una misma, ¿no? Con los propios prejuicios, los propios tabúes, las propias ideas, las propias enseñanzas. Hay como que desaprender algunas cuestiones en relación a eso para pensar en esa implementación. Y decíamos que hay mucha confusión porque un poco en lo que fuimos recogiendo de distintos testimonios y lecturas, vamos viendo cómo insisten las preguntas de, bueno, ¿cómo? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes les van a hablar de estas cosas a mis hijos e hijas, ¿no? Y tenemos una sección nueva. ¿Qué se llama? ¿Cómo de qué manera? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se rumorea? Bien, me gusta. Un poco el chismerío de barrio, te voy a decir. Chisme, reivindicando el chisme. Nos sentamos en la vereda a tomar mate y ver quiénes pasan. Y qué se cuenta, estamos atentos ahí a qué se cuenta, qué se rumorea. Y en esa sección, entonces, tenemos algunos testimonios. Bien, les vamos a compartir algunos audios de distintas personas respecto a este tema en particular, que es la ESI. Principalmente, bueno, ¿qué piensan, qué les parece sobre esto? Pero claro, Guillermina, imagínate que yo,
pago una fortuna para que Lucas y Mateo vayan al mejor colegio católico que les puedo pagar. Para que le enseñen valores, para que le enseñen sobre la cultura. No para que vengan a educarlos sobre sexo. ¿Entendés? Tienen 12 años. ¿Qué tienen que saber sobre el sexo? Esto es un audio que recopilamos de esos grupos de mamás de las escuelas. Y bueno, me parece bastante representativo el enojo de esta mamá. No sé, como, ¿qué va a pasar ahí, no? Sí, sí. Me gusta cómo ella marca esto de yo pago una fortuna para que reciba una educación acorde a valores, ¿no? En ese caso, una educación católica. Y también esto de, tiene 12 años, ¿por qué tendría que saber algo de sexo? Ujú, ¿No? tal cual. Volvemos un poco al inicio de la presentación, ¿no? De la ESI, que particularmente esa confusión entre la idea de sexualidad de forma integral y el sexo particularmente, ¿no? Como que van a enseñarle, no sé, prácticas sexuales a los 12 años. Y además es curioso que marque esto de los 12 años, porque uno pensaría, o yo pensaría, bueno, si se tratara de alguien más pequeño, pequeña, ¿no? Pero a los 12 años justamente ahí comienza toda un Bueno. alborote corporal, Claro, incluso donde si en ese momento no recibe información sobre sexo, ¿en cuál? tal cual, incluso en la actualidad el inicio de la pubertad ya actualmente se toma entre los 8 y los 16 años, ¿no? Con lo cual digo, 12, si es una nena quizás ya tuvo su primer menstruación, si es un niño ya tuvo quizás alguna polución nocturna, ya empezaron a crecer los genitales, caracteres sexuales secundarios, pasaron un montón de cosas a los 12 años ya. Digo, ¿cómo no hablar de eso que le pasa? Por ejemplo, contextualizando en un niño joven de 12 años, que le pasará a todo su grupo de pares, ¿no? En la escuela, que lo que busca la ley es que sea un lugar seguro para poder hablar de esto, ¿no? Y algo que sí me parece muy importante, que seguro lo vamos a ver, es que, bueno, por más que muchas personas estén como en contra o no quieran que se hable sobre esto, bueno, como la sexualidad es integral y forma parte de quienes somos, está todo el tiempo presente y se mete por la ventana, por la puerta todo el tiempo, porque es algo que Sí, se finalmente es atraviesa, ¿no? como intentar no hablar del elefante que está en la sala, Tal ¿no? cual. Algo que está bueno saber es que es muy difícil no educar en sexualidad. Como no se puede no educar en sexualidad. Porque si vos te acordás ¿Vos te acordás de la educación sexual que tuviste en la escuela? Cero. Como cero. A mí nunca me hablaron de sexo en la escuela, ¿no? No. Era algo sucio. ¿Te decían que era algo que no se hablaba, por ejemplo? De hecho, me acuerdo, a ver, habría que aclarar que yo fui a la escuela hace 200 años. No fue hace 200 años. Cuando recién Sarmiento empezó, tuve una maestra norteamericana de las traídas por Sarmiento. Bueno, interesante. Pero me acuerdo de cuestiones como, por ejemplo, en las láminas, ver el cuerpo humano desnudo, pero sin genitales. Por Como una ejemplo. Barbie. Claro, una cosa así de ¿qué será eso? ¿No? Bueno, que no se pudiera hablar de todo eso. Y también me acuerdo, mira, esto es tremendo, pero hubo una clase cuando ya teníamos 12 años en séptimo grado que era solo para las niñas, Eso se usaba mucho. que estaba sponsoreada por alguna marca de tampones o de toallitas y que entonces les explicaban a las niñas cómo usar esos productos. Esa era toda la educación sexual. Bueno. Y los varones estábamos excluidos de esa charla. Porque con no lo es un cual, tema de varones. Claro, y con lo cual generaba toda una cosa de qué les estarán diciendo, ¿no? La menstruación no es un tema de varones, así que es un gran secreto. Bueno, durante mucho tiempo igual las publicidades sobre menstruación ocultaban la menstruación en sí, la sangre y un montón de La cosas. misma palabra menstruación o decir estoy menstruando es algo que se escucha en los últimos años, pero yo cuando era jovencito y niño escuchaba a mujeres diciendo estoy indispuesta. ¿Indispuesta para qué? Claro, como la frase es no estoy dispuesta, en realidad, no estoy dispuesta para, en teoría, tener relaciones sexuales porque en ese momento, en teoría, no podría quedar embarazada. O sea, mi rol de mujer, que es procrear, no podría estar sucediendo en ese momento. Todo es un mito y todo es un tabú porque en realidad las personas, lógicamente, podemos tener relaciones sexuales en ese momento y también podemos quedar embarazadas en ese momento. Yo me acuerdo que a mi prima
mi tía le decía que no se lavara el pelo ni se bañara cuando estaba indispuesta. Mirá vos. Mira. Bueno, te quiero decir igual que en todo esto que vos me acabas de contar, todo lo que contaste fue educación sexual. Claro. Porque también la educación sexual va desde el lado de la prohibición o el tabú. Decir en una clase, en una institución, en una escuela, de eso no se habla, es hablar de que es dar un mensaje respecto de la sexualidad. Es decir, eso está mal. Entonces, eso de alguna forma es educar en sexualidad. También podemos pensar en nuestras propias experiencias, por ejemplo, el uniforme. ¿Por qué las mujeres llevamos pollera y los varones pantalones? ¿Por qué en educación física seguimos estando separados y hay prácticas que hacen los varones y prácticas que hacen las mujeres? ¿Por qué cuando una mujer se sienta de determinada manera el mensaje era no te sientes así porque así no se siente una señorita, ¿no? Todo ese tipo de mensajes son mensajes que tienen que ver con educar en sexualidad. Entonces es imposible no educar en sexualidad. Y ya que yo no soy la señora de las 4 décadas, pero sí el señor de los 2 siglos, esto que decís resuena mucho a todo lo que conocemos como la pedagogía del siglo XIX, ¿no? Toda una obsesión de los pedagogos por lo que Foucault llama el niño masturbador, ¿no? Entonces, esta idea de que los niños y las niñas tuvieran las manos sobre el banco, el pupitre, la mesita, a la vista tenía que ver con que las manos ocultas podían estar toqueteando algo. Entonces, las manos arriba. Este pequeño detalle, porque había otros mucho más truculentos y crueles para con las niñas, tiene que ver no con un capricho de docentes, sino con toda una doctrina pedagógica del siglo XIX altamente represiva respecto de la sexualidad. Totalmente. Y me quedo en una cosita más que contaste respecto de los talleres sobre estas marcas conocidas. Bueno, ya como profesional de la psicología atendiendo a niños, niñas, me encontré una entrevista con un papá que, bueno, básicamente me estaba contando él que no sabía que podía ser padre durante el periodo de menstruación de su pareja, ¿no? Entonces me quedo pensando en esto de cómo se ocultaba esta información en los varones como si fuera algo de lo que ellos no se tenían que ocupar, ¿no? Hablando de varones, acá tenemos el testimonio de un varón que es muy interesante. A ver. Vamos a ver si se escucha bien. Mira, yo opino que lo que me está preguntando es un poco complicado, ¿no? Porque en mi caso yo no tuve ese tipo de educación. No tuve educación sexual, sí. Quise hablar de una manera libre, ¿no? Tampoco tenía ni información que tienen los chicos ahora. Entonces, viste, a mí se me hace muy delgado el límite con lo que es la educación, lo que es el adoctrinamiento, lo que sería pornográfico. Yo no sé, a mí me gustaría que me consulten como padre. Yo no tengo hijos, pero que si tienen. Y la verdad que es un tema que sería preocupante y uno tendría que estar atento, porque yo tampoco sé la formación que tienen los docentes en esto. Bueno, hay como muchas contradicciones en este varón. Bueno, él imagina siendo... Él no es padre, pero imaginas que siendo si fuera padre, le deberían consultar. Pero es interesante cómo... Primero, no dice estar en contra, dice que le resulta como un tema delicado y remarca todo el tiempo, bueno, yo querría información, yo querría que me consulten, yo querría tener más información. O sea, me parece que arranca diciendo, yo no tuve educación sexual y luego está reclamando, quiero información. ¿No? Sí, quiero saber. Quiero saber, me parece como está bueno y me quedo un poco también pensando en esto de que si fuera padre me gustaría que me consulten, ¿no? Exacto. Bueno, hay algo en relación a eso que escucho bastante de los y las docentes, que es que qué pasa cuando en las familias del entorno institucional, porque lo que dice la ley es que en su artículo 5 habla de que cada institución puede acomodar el contenido de acuerdo al expertise de la institución. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que yo puedo dar lo que tengo ganas, ¿no? Sino que, bueno, no es lo mismo dar ESI en un ámbito rural, por ejemplo, que dar ESI en Capital Federal, ¿no? Como de alguna manera, si trabajas en una escuela rural y tenés un aula integrada con chicos y chicas de distintas edades y demás, hay que ver cómo modificás ese contenido para ver cómo lo implementás, ¿no? Eso es un poco lo que dice. Pero muchas docentes y docentes vienen a decir o a reclamar de alguna manera que las familias de ciertas comunidades educativas, ejemplo, escuela religiosa, como decíamos en el audio, pasa mucho en las escuelas religiosas, no todas, obvio,
que dicen, no, yo no quiero que a mi hijo o mi hija le enseñen esto. ¿Pueden los y las docentes decir, bueno, si la familia no quiere no lo implemento? La ley te dice que no, que en realidad lo tenemos que implementar igual. Por eso la ley también lo dice, pero lo que hacen las y los docentes es convocar a las familias, ¿no? Como, bueno, vamos a trabajar particularmente, hay hoy en día semana de ESI, hay como espacios pensados para eso, y justamente lo que se busca es como, bueno, invitar a las familias para que también vengan a dialogar, a saber, a conocer respecto de qué cosas se hablan ahí, ¿no? Porque, bueno, también hay mucho desconocimiento. Seguro, y se confunden muchas cuestiones. Ahí él también habla de adoctrinamiento, pornografía, ¿no? Que son cosas que circulan. Me parece que no es una exageración de esta persona que estuvo de acuerdo en dar su opinión, su testimonio, sino que esto circula en general. Les van a enseñar cuestiones pornográficas y justamente una de las cosas de las que se habla es sí para que no nos eduque la pornografía. Tal cual, tenemos un capítulo en la primera temporada donde hablamos justamente del lugar del porno en las masculinidades, y algo que nos dice Andrés, que es la persona con la que trabajamos ese capítulo, es que, bueno, el porno ha sido un gran educador sexual en las masculinidades. Entonces, no vamos a evitar que los varones vean porno, que las personas vean porno. No necesariamente eso es algo negativo ni está mal, sino que en las infancias y las adolescencias hay que acompañar esa mirada con contenido, con información, con, bueno, eso es parte de la fantasía y no parte de la realidad, como poder diferenciar eso, porque, bueno, es verdad que con la accesibilidad a las redes sociales y demás, bueno, es bastante más rápido y fácil llegar a ese A mí me contenido. parece importante esto, que aquello que de todos modos va a estar presente y que no lo vamos a poder evitar, se pueda discutir, se pueda analizar, se pueda criticar, ¿no? Sí. Se puede hablar. Otra vez volvemos a que lo peor es justamente censurar, decir de esto no se habla, y ahí entonces aparecen los monstruos. Sí, aparte, más me decís que no podemos hablar de esto, más voy a ir a buscar información, ¿no? ¿Qué se comenta, qué se rumorea? A ver. Yo como mamá no estoy de acuerdo con la implementación de la ESI porque no quiero que mis hijos que están en la escuela primaria aprendan sobre contenido sexual. Es algo que les quiero enseñar yo en mi casa cuando sea el momento oportuno. Bueno, bastante... Categórica. No quisiera... No, señora, todo bien. Bueno, es que justamente la ley lo que hace es responsabilizar al Estado en relación a ese contenido que se le brinda a las infancias y a las adolescencias sobre educación sexual integral. Lo que está diciendo la ley con esto es, no podemos dejar en manos de las familias esta información, porque las familias también están atravesadas por prejuicios, tabúes, la propia sexualidad de las madres, padres, la desinformación en relación a un montón de cuestiones, bueno, la religión. Y lo que está diciendo es, la ESI como herramienta no es que avala o prohíbe que las y los adolescentes, por ejemplo, tengan relaciones sexuales, si nos vamos como a ese punto en particular. Las chicas y los chicos no necesitan de la ESI para tener relaciones sexuales, las tienen igual. Lo que dice para lo que sirve la ESI es para dar información, recursos, hablar del consentimiento, que les permita decidir un poco más conscientemente cuándo tener relaciones, cuándo no tener relaciones, cómo cuidarme, elegir cómo cuidarme, ver a dónde voy a buscar ese método anticonceptivo, con quién hablo sobre esto. Pero bueno, la sexualidad sucede igual. Sí, y es muy importante tener por lo menos información sobre qué conductas podrían ser abusivas de parte de un adulto o de otra persona, poder discutir todo eso. Bueno, de hecho sabemos que uno de los efectos de la ESI es prevenir el abuso sexual contra las infancias, ¿no? Sí, o bueno, lo que ha generado en los últimos años es que muchas niñas se han animado a hablar sobre esto, ¿no? Sería un punto de vista quizá a tener en cuenta que alguien diga, yo no quiero que el Estado eduque a mi hijo o a mi hija, quiero encargarme de eso yo. Lo que llama la atención es que haya cierto punto en el que no quiero que el Estado se meta.
¿no? No tengo problema en que el Estado le enseñe matemáticas, geografía, historia, como si todo eso finalmente no impactara sobre la subjetividad, pero sexualidad no. De eso se le habla en la familia. Bueno, y algo que es importante es como yo no quiero, bueno, los niños, las niñas y los adolescentes hace muchos años ya son sujetos de derecho, con lo cual no se trata de lo que a vos te parezca o no te parezca, sino que tu hijo o tu hija tiene sus propios derechos y sería ir en contra de sus derechos, recibir la información pertinente o ser educado o educada particularmente en educación sexual integral, ¿no? No nos olvidemos que no hay ninguna ley como que esté medio aislada. La ley de la ESI está muy vinculada con la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que está del lado también de, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, que habla de las edades en relación a, por ejemplo, la autonomía progresiva, Exactamente. el interés superior del niño y la niña, y todo ese tipo de artículos de derechos lo que nos están diciendo es las infancias y las adolescencias son sujetos de derecho y no podemos ir en contra de esos derechos, ¿no? Entonces, prima la voz de las infancias y las adolescencias en relación a este tipo de cuestiones y todas, ¿no? Ahora, todas estas opiniones no están en el vacío, ¿no? Sino que suceden en un contexto, ¿no? Tal cual. Donde se avala o se va en contra, se avanza, se retrocede en relación a todos estos derechos y estas conquistas. ¿Qué se comenta, qué se rumorea? Tenemos un docente que nos habla un poco de su experiencia. Es ese, me parece. Este primero, ¿no? Mira, una sola vez me pasó, pensando en esto de la resistencia de la familia de no a la ESI, que por ejemplo, una familia que era de una religión evangelista, no mandaba a la nena a mis clases, porque una vez se había hablado de menstruación, qué sé yo, que encima no fue mi clase, pero bueno, ella me tenía asociado a mí como referente de ESI, entonces no la mandaba a mis clases. Pero en toda mi experiencia docente fue una sola vez. Bueno, aparece la religión nuevamente, ¿no? Y justamente aparece en cuestión un tema que es el que mencionábamos antes, la menstruación. Esta familia no quería que le hablaran a su niña de menstruación. De algo que le pasa en su cuerpo aunque no quiera. Claro, ¿no? y algo que involucra muchas cuestiones, ¿no? Entonces, es interesante esto. ¿Cuáles son los puntos de los cuales quiero que le hablen a mis hijos y cuáles no? Otra vez ahí vuelvo a lo potente que es el tema sexualidad, porque quizá no hay tanta objeción a que le hablen de tal momento histórico o cual otro, o de economía o de biología. No quiero que a mi hijo le hablen de biología desde la perspectiva de eso mucho. No quiero que nadie le enseñe álgebra a mis hijos. No, por favor. Teorema de Pitágoras yo no, porque yo no estoy de acuerdo con los pitagóricos. ¿Se dirá así? Claro, no sé, ni idea. Y entonces, ¿qué pasa allí, no? Porque ahí justamente él menciona, no la mandaban a esta niña a mis clases. Bueno, hay muchas cosas que se puede hacer desde la institución igual, ¿eh? Lógicamente, si vemos que hay una persona que se ausenta en una clase en particular, se puede convocar a la familia, hablar con la familia sobre esto, tener un acercamiento un poco más delicado y quizás pausado, lento, como trabajar con la familia en uno a uno, a veces es necesario también ante determinadas situaciones, ¿no? Y acá me resuena algo que decía el caballero que da su testimonio en el audio anterior sobre el adoctrinamiento, ¿no? Y cómo, a diferencia de lo que es el adoctrinamiento, todas estas cosas son conversables, son temas que invitan a que justamente dialoguemos, incluso o sobre todo, con aquel que piensa diferente, ¿no? Tal cual. Y en relación al adoctrinamiento hay una cosa que me parece muy, muy importante, que la otra vez la escuché a Sol Despeinada decirlo y era como clarísima y categórica, clarísima sobre todo, más que categórica, como suele ser ella. Decía, el verdadero adoctrinamiento es la heteronorma. O sea, dar por supuesto que lo natural, lo lógico y lo normal es, por ejemplo, la heteronorma, eso sí que es adoctrinamiento.
Adoctrinar tiene que ver con esto de dar algo por supuesto, que no se discute y que eso es así y listo. Total. Bancátela. Totalmente. Y uno de los mayores quizás logros de la ESI fue el reconocimiento de las infancias y las adolescencias trans, por ejemplo, dentro del ámbito educativo, siendo la escuela un lugar a donde los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes van entre 6, 4, 8 horas por día. Y bueno, muchos... Y durante muchos años. Y durante muchos años. Y muchos y muchas han animado o han tenido la posibilidad de poder hablar de su sexualidad en ese contexto por primera vez, porque su familia no lo reconocía, no lo respetaba dentro del hogar. También ha sido un tema interesante lo que sucedió con eso, particularmente en pandemia, donde, bueno, estábamos todos en nuestros hogares y muchas infancias y adolescencias trans solo se mostraban en el ámbito educativo y de repente estaban en casa donde no podían ser quienes son, ¿no? Entonces, ante eso, desde luego la ESI tuvo esa posibilidad de abrir en ese reconocimiento de derechos. Ahora sí, fuera de la sección ¿qué se comenta, qué se rumorea? ¿Qué comentan los medios o algunos medios sobre estos temas? Bien, y lo que hicimos para eso fue buscar algunas noticias en relación a qué está pasando hoy, quizás en las noticias, en relación a la educación sexual integral, y tenemos para compartirles algunas noticias en particular de los medios digitales. La primera que encontramos dice: el gobierno eliminó los contenidos de ESI por considerar que ejercían adoctrinamiento. Justo aparece esta palabra Sí. que venimos nombrando. Y que es del 9 de enero del 2025, ¿sí? Para poner en contexto, el gobierno nacional en Argentina eliminó los contenidos curriculares que aparecían en las páginas del Ministerio de Educación en relación a la educación sexual integral. O sea, vos vas ahora, entras, decís, bueno, quiero preparar, empiezan las clases, quiero preparar mi clase, quiero arrancar y de entrada mi materia, tener una mirada transversal respecto de la ESI, y voy a la página y no hay ningún contenido. ¿Y cuál es el argumento para dar de baja a todos esos contenidos? El adoctrinamiento. Que es adoctrinamiento. Ok, pero ¿y entonces? Porque fueron reemplazados por contenidos no politizados. Ay, no, ¿y qué serían contenidos no politizados? No sé, porque para mí no existen los contenidos no politizados. ¿Qué querés que te diga? Y en todo caso, ¿se da de baja, no sé, que los libros que se utilizan para estudiar historia? ¿Hay Debería. adoctrinamiento en la enseñanza de la historia? Parece que no. Parece que no. ¿En la enseñanza de la economía habrá adoctrinamiento? No, Y no parece ser algo que les preocupe en eso no. tanto, quizás. Pero la sexualidad sí. Sí, la sexualidad sí. Bueno, esta parodia un poco claramente, primero que no hay nada que sea exento a una mirada política, porque también somos seres políticos en todo lo que hacemos, ¿no? Nos paramos desde ciertos lugares. Y no quiero decir con esto política partidista, ¿no? Quiero decir la forma en la que vivimos y elegimos, ¿no? Sí. Pero ¿Cómo nos interesamos por lo público, por lo común, por lo que hace a nuestra sociedad, ¿no? Exactamente. Y bueno, vuelve a aparecer esta idea del adoctrinamiento como esta cuestión de le van a llenar la cabeza a mis hijos con un tema que, no sé, está mal, ¿no? Como, que, no sé. Entonces, bueno, vuelve a aparecer un poco como esta idea. Acá tenemos otra, de otro medio digital. Dejen de sexualizar a nuestros chicos, ¿no? Ah, bueno. Bueno, es esto que escuchábamos la señora en el audio, ¿no? Como van a sexualizar a mis hijos. Tus hijos son seres sexuales, pero tu idea... ¿Cómo que los hijos son seres sexuales? Las personas somos seres sexuales. Ay, qué horror. No sé, lo dijo Freud hace muchos años, creo, ¿no? Hace más de 100, bueno, pero Freud ya sabemos. Era un perverso. Era un perverso. Pero hablando en serio, claro, esta idea de que los niños son como angelitos puros que no tienen nada que ver con la sexualidad. Eso en una mirada segmentada de la sexualidad sin tener en cuenta esta perspectiva integral, ¿no? Claro, o sea, en todo caso estaríamos hablando de genitalidad. Ahora, ya que mencionaste a Freud, me parece interesante pensar que desde el psicoanálisis vemos cómo si hay una función
desde la cual se sexualiza a los niños no es la del docente ni en la escuela, sino justamente la función materna o de aquella persona, mujer, varón o de cualquier identidad, que se encarga de los cuidados primeros de ese niño, de ese cachorro humano. Ahí ya se está sexualizando. Entonces, ¿qué sería esto de dejen de sexualizar cuando en realidad de movida y desde el núcleo primario de ese niño o niña se está sexualizando? Siempre, inevitablemente. Sí, totalmente. Entonces, y no como algo negativo, ¿no? Sino como parte de una construcción subjetiva y parte de una construcción psíquica también de las personas, ¿no? Como eso forma parte de quienes somos, ¿no? Somos seres sexuados. Somos seres Le sexuados. guste a la señora que dice esto o no, somos seres sexuados. Tenemos otra, pero que gira un poco en relación a lo mismo, ¿no? Como esta idea de que la perspectiva de género es el gran anticonceptivo mundial. Me causa un poco de gracia porque aparece una persona, que escribió un libro y dijo que lo que sucede, porque no me parece necesario nombrarlo, pero lo que sucede un poco es que las y los docentes están dando contenido que está por fuera del contenido curricular y que en realidad quieren pervertir a las infancias. Usa una palabra... como que meten contenido de contrabando, como de qué les hablarán, ¿no? Es como una especie de teoría conspirativa detrás de la ESI, donde la ESI sería la excusa para estar hablando de cosas que pervierten finalmente. Esto está en línea de lo que tantas veces mencionamos y es la famosa ideología de género, ¿no? Exactamente. Otra vez, hemos ya tratado el tema, pero vale la pena una vez más decir que esto que se intenta nombrar como ideología de género, intentando degradarla, bajarle el precio o dejarla en un lugar de puro adoctrinamiento de cosas raras, en realidad no se trata de nada de eso, se trata de la perspectiva de género desde donde analizamos, como hacemos aquí o intentamos hacer aquí, la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Totalmente. Y esto de los temas de contrabando, no terminamos de escuchar un audio que habíamos escuchado previo a empezar a grabar de este docente en nuestro segmento de ¿Qué se cuenta, qué se rumorea? Pero este docente nos comentaba respecto de que él muchas veces habla con sus estudiantes sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y bueno, plantea cosas que me parecieron como que están buenas traerlas también, porque la ESI posibilita que, por ejemplo, las y los adolescentes conozcan recursos a donde acercarse a hablar sobre esto si efectivamente les sucede. ¿Cuál es la diferencia entre un embarazo planificado y un embarazo deseado? ¿Qué sucede si eventualmente no quiero interrumpir ese embarazo, pero tampoco quiero ser madre, ¿no? Porque por supuesto son cosas diferentes. Y lo que justamente hace la ESI y las y los docentes referentes de ESI dentro de las instituciones educativas es brindar no solo la información, sino también acercar los recursos, ¿no? Trabajar con la salita que queda cerca de la institución, acompañar a veces, si es necesario, a esa persona hasta el hospital o hasta la salita, generar recursos que, bueno, no está bien decirlo de esta manera, pero amigables, que quiere decir que, bueno, yo voy a ir a un lugar y una persona me va a estar esperando porque hubo un trabajo previo que se hizo ahí. Y todo esto simplemente es dar lugar a cosas que ya suceden y que ya sucedían y que siempre pasaron, pero hoy en día desde la perspectiva de derechos. Y darle un marco de seguridad a esto que ha pasado siempre y que estando en la clandestinidad implica la muerte de muchas personas gestantes. Así que, bueno, a favor de la educación sexual integral y a estar informados e informadas sobre esto. Sobre todo estar informados, informadas y dialogarlo. Exactamente. Que es lo que siempre proponemos desde aquí, ¿no? Que podamos abrir el diálogo y podamos quitarnos las dudas y discutir estas cuestiones, no dejarlas, como justamente desde muchos lugares se propone, a un lado y silenciarlas. Totalmente. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.